¿pudiste vincular fácilmente la educación sexual o se te complicó? En lo social, la sexología o la educación sexual siempre es desde el lado de la prevención. El aparato reproductor y poco más. Pero es que la sexualidad es mucho más. La sexualidad es biopsicosocial. Y tenemos un único fin biológico que es que no se vaya al carajo la especie. Entonces hay una parte biológica y es verdad que tiene un fin, que es la reproducción, que la educación sexual cada vez es menos, y político-social, porque claro, dentro de la educación sexual también hay una parte que es muy importante, que es la orientación sexual. Esta corriente política que dice que lo que estás haciendo es alienar a tu hijo. Yo antes podía llevar preservativos a los institutos, ahora no. En la parte emocional, yo no quiero que mi hija o mi hijo no sepan decir que no. He metido que siempre, para ser buen macho, tú siempre tienes que tener deseo y tu soldado siempre tiene que estar dispuesta a batallar, siempre erecto. Estamos grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Bielas de Birras. El día de hoy tenemos temas importantes, temas tabús que son considerados para la sociedad, pero creo que son necesarios, ya que como son tabús no los tocamos mucho generalmente o son como solo los tocamos en cierta parte. El día de hoy quiero dar la bienvenida a Ana, una persona que se dedica a la educación sexual. Como digo, vamos a hablar de varios temas referidos al sexo que no son tocados, pero creo que hay necesidad de hablar de ellos, de educar, de saber que lo que sale en las redes sociales no es siempre la realidad. Así que, bienvenida. Y como primera pregunta Gracias. quiero hacerte, ¿por qué te dedicas a la educación sexual y qué te llevó a ello? Vale, pues mira, yo soy de base educadora social y experta en familias y menores. Trabajé durante muchos años en servicios sociales y en mi vida personal y en mi vida laboral todo el mundo compartía conmigo muchos temas de sexualidad. Ya. Entonces llegó un momento en que me parecía, entre que las parejas y el mundo de pareja, familia, era algo que todo el rato estaba trabajando, pero había como esa otra patita que era el placer, la sexualidad. Claro. Entonces al final era como, hablo tanto de ello que bueno, me voy a formar en ello. Claro. Y si puedo vivir de ello, pues mucho mejor, porque lo que sí que notaba era que había un gran como ocultismo, tabú, ¿no? Ay, qué a gusto poder hablarlo contigo de esta manera tan natural. Y yo decía, es que esto es lo que debería de ser natural, que es lo que nos trae a la vida, ¿no? Totalmente. El sexo. Entonces decidí hacer la especialización del máster y entonces soy sexóloga y terapeuta de pareja y combino con la educación social que no corre por mis venas, no me la puedo quitar. Pero es fácil, por ejemplo, cuando tú estudiaste la educación social, digamos, ¿pudiste vincular fácilmente la educación sexual o se te complicó? En la educación sexual, en la carrera, o sea, en educación social, en la carrera, sí que se trabaja el tema de la sexualidad, pero a lo mejor muy por encima. Forma parte del ser humano y por lo tanto, bueno, pues es un área en el que podríamos trabajar como drogodependencias, como tercera edad, pero estaba muy cojo. Y la educación, o sea, tal vez la visión que había era más desde un lado biologicista. Vale. Desde el lado de la prevención, ¿no? Claro. O sea, en lo social, la sexología o la educación sexual siempre es desde el lado de la prevención. Entonces, trabajábamos con los adolescentes siempre, no quedarte embarazada o el tema de las ITS. Pero hay mucho más de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Hay mucho más que esa parte biológica, pero es con lo que se trabaja. Acompañamiento a lo mejor a planificación, el tema... Claro, y todo siempre en la educación sexual estaba enfocado a eso y a mí se me quedaba corto. Porque hay más cosas que la parte biologicista además centrada desde el miedo, desde la prevención, pero de cuidado si te quedas embarazada, cuidado si coges un tema de infección. Y luego vas avanzando en la vida y te vas encontrando a gente que de repente tiene dificultades en quedarse embarazada. Exacto. O de repente compañeras que es como tengo papiloma, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, hay muchas más cosas aparte de la infección. O qué me pasa que no soy capaz de encontrar pareja, o cómo resuelvo estos problemas en mi pareja. Yo me acuerdo cuando era pequeño en el instituto que nos daban clases, como tú bien dices,
no de qué es, o sea, cómo sirven los órganos reproductores, de qué trata el sexo, sino más bien no te quedes embarazado porque te vas a Claro. arruinar la vida. O sea, no te daban esa educación de decir, de esta manera es el sexo, de esto trata este mundo, sino no te quedes embarazado. Ponte Es desde condón el porque miedo. exactamente. Desde el miedo además muy biológico, ¿no? Es Ujú. así. O sea, te enseñan, sí, vale, en ciencias naturales, ahora no sé cómo se llamará la asignatura, pero en biología, ¿no? Te Claro. enseñan el aparato reproductor y poco más. Ujú. Sí, Y sí, luego sí. el miedo a... Pero es que la sexualidad es mucho más. Total. O sea, bueno, ya lo iremos hablando, ¿no? O no pararé de repetirme esto, pero la sexualidad es biopsicosocial. Ujú. Entonces hay una parte biológica y es verdad que tiene un fin, que es la reproducción, Claro. pues porque somos seres vivos y tenemos un único fin biológico que es que no se vaya al carajo la especie. Y no hay, o Total. sea, es decir, no se puede evitar. Sí, sí, Toda sí. especie además tiene eso en su ADN, la supervivencia. Ya. Entonces esa parte está. Y para eso se necesitan los órganos reproductores, que es para que el ser humano siga estando en la faz de la Tierra. Pero luego hay una parte emocional que es el vínculo, el cómo yo me encuentro, Ujú. el qué hago, cómo manejo. Y luego hay una parte social que es qué me enseñan que está bien del sexo, ¿no? Yo siempre pongo un Correcto. ejemplo. No creo que seas de esa época, pero tal vez en la época... ¿De qué años más o menos? O sea, vamos a poner la época de mis abuelos. Estamos hablando a Vale. lo mejor... O de mis padres. Es que tampoco hay que ir mucho para atrás. A lo mejor la gente que tiene ahora entre 50 para Vale. arriba... Vale. Las mujeres se les mandaba el mensaje de que si tú tienes la regla y Ujú. tocas una calabaza, se pudre. ¿En serio? O si hacías la Hostia. mahonesa, se te cortaba. Eso sí lo he Claro, escuchado, eso sí lo he escuchado. ¿no? O sea, hay un montón de mitos Sí, sí, sí. en torno a la sexualidad. Entonces, si a mí me estás mandando ese mensaje que es bastante negativo de mi menstruación, es así como entiendo también mi sexualidad. Si a Totalmente. mí, tampoco hace falta irse al tema reproductivo, pero si a mí me dicen que ser gay o ser lesbiana Ajá. está mal, e incluso en mi país está condenada a muerte y no nos tenemos que ir a Claro. siglos atrás, sino que ahora sigue habiendo países así. Sí. Si yo siento atracción por una mujer, esta parte social Ujú. toca la emocional, que es estoy mal, Claro. algo tengo Ahí dentro llega de la mí que depresión estoy y mal. todo eso. Exacto. Entonces, de repente, ¿cómo vivo la sexualidad? Ujú. A lo mejor como un castigo, Ya. como algo... Sí. ¿Me Totalmente, explico? sí. Por eso es un triángulo Ya. que no se puede romper. Es biopsicosocial. Ujú. No se puede romper. Pero te puedo poner otro ejemplo. Los hombres siempre tienen derecho a... O sea, siempre tienen deseo sexual. Ya. Esto es otro Claro. tip que se os marca aquí. ¡Pum! Ajá. ¿Qué pasa si no lo tengo? Claro. ¿Pierdo mi carné de hombre? Ya. De virilidad. Claro. Entonces, si yo soy un hombre hetero y estoy enterrando a mi madre o tengo una gastroenteritis o tengo mucho estrés y no quiero tener sexo contigo, si te Claro. digo que no, de repente ahí entra Claro, exactamente. El ¿Ves? Y ahí conjunto está de lo de biológico, pensamientos, sí. estoy enfermo, o lo emocional, me encuentro mal, estoy enterrando a alguien Ujú. importante, y la parte social que me obliga a, es que un hombre siempre tiene que tener ganas. Exacto. Entonces, la sexualidad es mucho más de lo Sí, eso poco o mucho o nada que nos enseñaron en el De cole, y pequeño. en casa ya ni te cuento, no sé tú, pero en casa ya era como que no se habla de este tema. No, sí, o sea, a ver, a mí siempre me han enseñado como que de qué es esto del sexo, los aparatos, el hombre tiene pene, la mujer vagina, todo esto sí me lo han enseñado y todo. Es como que por eso te digo, a mí me gusta tratar todo este tipo de temas como normales. O sea, Ujú. si a mí me dices, no, es que es un tabú, no, para mí no, o sea, es algo normal que un día vas a tener hijos, otro día vas a tener familia y todo y vas a tratar estos temas. Aquí te quería hacer una pregunta. Como antes estabas comentando que, bueno, desde siempre nos han dado la educación sexual como algo de prevención. ¿Tú crees que esto también ha sido como que causa de que actualmente la natalidad a nivel mundial sea un poco más baja? No. ¿O no? No. ¿O eso ya depende de cada Bueno, uno? aparte de que la educación sexual cada vez es menos, Claro. cada vez a nivel, no sé qué decirte, si político-social, Ajá. hay menos charlas de educación sexual, y las que hay
desde mi punto de vista, Sí. a lo mejor otros compañeros o Claro. compañeras dicen que no, están cada vez más castradas. Ajá. O sea, yo antes podía llevar preservativos a los institutos, ahora Ya. no. ¿Ah, no? O sea, ahora tienen... No, bueno, es una cosa en algunos, Ya. ¿sabes? Pero la autorización del padre, Ah, solo sí. hay que recordar que hace no tantos años el famoso PIN parental, ¿no? Eso no Pues sé el qué PIN es. parental es una historia política, ¿no? En Ya. el que de repente es como el derecho del padre de decidir qué se Ya. le enseña a mi hijo o no. Ah, creo que Y ya sé qué es, entonces vale. vetaban todo Ya. aquello que fuera educación sexual, orientación, porque claro, dentro de la educación sexual también hay una parte que es muy importante, que es la orientación sexual, pero también la de los buenos tratos. Claro. Entonces, esta corriente política que dice que lo que estás haciendo es alienar a tu hijo, Ujú, pero se saltan el derecho del menor del conocimiento, que está por Ya. encima ujú, de mi pensamiento como madre y como padre. Claro. Y te lo digo como madre, Sí, sí, sigo sí. creyendo en eso, o sea, Ya. no puedo... es verdad que yo acompaño a mi hijo en el camino, Claro, total. pero no puedo vetarle determinada información, es él el que tendrá. Entonces, bueno, esta es una corriente como que ahora se habla de, soy yo quien le va a dar educación sexual en mi casa y voy Ujú, a decidir yo cómo se la explico, pero la realidad es que no lo haces. Claro. Y la realidad es que al final tus hijos, Sí, crecen sin saber. y buscando en el porno. Exactamente. Entonces, esto es un problema. No Ujú, hay educación sexual desde estas tres patas, ¿no? La biológica, la social, la emocional, porque se entiende la sexualidad solo desde el punto coito o desde el punto prevención biologicista del miedo a. Claro. Pero yo siempre le digo a los papás, siempre a los padres y madres valientes que se atreven a venir a mis charlas, porque yo no suelo dar charlas a los chavales, Ya. porque me parece que el modelo educativo, o sea, al final quien es el modelo son los papás, Sí, totalmente. las figuras adultas. Al final ese chaval se va a acordar, pues eso, como una conversación que tú y yo estamos teniendo de ¿qué te dieron en el instituto? Pues una Claro. vez vino alguien, pero de verdad se va a acordar de todo, Exacto. se puede dar en una charla todo. Tú como papá y como mamá eres la figura que con tu día a día y con tu comportamiento le estás enseñando Ujú, educación sexual. Cuando tú no cambias la tele porque sale un beso, cuando tú no hablas de una manera despectiva de un colectivo por una orientación, cuando no dices, mira qué maricón, ujú, ¿no? Sí, Cuando a tu alrededor integras que puede haber un montón de tipos de familias, claro. mamás, papás, Sí. papás, monómagas, o sea, lo que sea. Cuando estás hablando de una manera natural del embarazo, cuando estás hablando desde la afectividad, cuando estás trabajando porque en tu relación de pareja haya buenos tratos. Ujú, Eso es educación sexual. Entonces, por eso mis charlas no van a los chavales, van a los papás, O porque sea, tú- hago que les pete la cabeza para que... Entienda un poco. Claro, yo les digo, para mí, antes de ser madre y ahora que soy madre, mi miedo no es si en mi caso es mi hijo, ¿no? Pero Ajá. bueno, pero si tuviera una hija, no es si se queda embarazada o no, Ya. ¿vale? Es que tenga la capacidad de decirme un día, mamá, tengo este problema. Claro, que tenga la confianza y no el miedo de mierda. Ahora que le digo, Mm. oye, ha pasado esto y así. Eso es. Ya. Con el embarazo, con una infección. Claro, si por miedo me estoy callando, que tengo picores, que Claro. de repente he visto esta verruga, que me están saliendo estas manchas, las Ujú, consecuencias son peores. ujú, Pero luego, en la parte emocional, yo no quiero que mi hija o mi hijo no sepan decir que no, Claro. o no sepan decir que sí. Y que de repente mantengan una relación y un vínculo en el que esto no está siendo sano. Claro, sí, sí, totalmente. Para mí eso es más importante. Y que en su sexualidad también se sientan con la capacidad de decidir, ¿no? Que el miedo a, hostias, no me voy a quedar embarazada, con Ujú. perdón del hostias. Y es un poco burra para esto. Nada, no te preocupes. Entonces, por eso mi historia, mi libro, como decía es todo el rato reformularnos nuestra educación sexual y lo que entendemos por sexo. Ya. Que va por ahí otra sí, pregunta, sí. ¿no?
Quiero preguntarte, antes que estábamos tocando justo el tema del porno, ¿crees que por la falta de educación sexual que existe actualmente, los chicos y chicas de todo el mundo en general, ha tomado el porno como un mundo educativo de decir, esta posición me gusta, esto lo voy a hacer, esto lo voy a probar? Los chavales y los no tan chavales. Ujú. O sea, cuando yo pregunto a los pacientes ¿cómo te masturbas? La mayoría de ellos no se masturban a través de la fantasía. O sea, tipo pensando, ya, Exacto. sino con un La video porno. mayoría de la gente utiliza las nuevas tecnologías, las pantallas. Me da igual que sea el Sí, ordenador, la tele, el móvil, la tablet. Claro, al final, todo en lo que estás basando tu deseo sexual, tu fantasía, tu estructura, claro. tu deseo está siendo el porno. Y un porno que ya no es el porno antes de antes. Ujú. El porno ha cambiado. Es que nunca me acuerdo del nombre de este señor, pobrecito. Me refiero porque es que es un grande del tema del porno. Pero coincidí con él en un congreso y él decía el porno ha muerto. Para mí el Ya. porno también ha muerto. Pero que Nacho Vidal no, porque es No, uno, Nacho porque Vidal no. es el actor. Ya, No, ok. este es un estudioso del porno. Ah, ok, vale. Pero yo es que soy súper mala para los nombres, así que perdón. Pero el porno para mí ha muerto. Sí, claro. O sea, ya no. Las productoras hacen todo el rato. Las productoras hasta seguro que, bueno, se habrán tenido que reformular. Claro, sí, sí, total. O sea, hay porno en directo, cada vez se consume más el amateur, ¿no? O sea, ya no hay pelis porno, hay escenas porno, Exacto. ¿vale? Y entonces hay un mercado, que es el mercado además del dinero, Ujú. que decide dónde va tu deseo. Claro. Como el algoritmo de TikTok que estás viendo esto y te sale lo otro que te que retenido. O sea, el de Instagram, el del Spotify. O sea, ¿tú Uf, estás realmente es una escuchando la locura. música que tú quieres o la música que te están influenciando que tú quieres? Claro. Pues con el Exactamente. porno pasa lo mismo. O sea, ahí hay un señor, lo más seguro un señoro, sentado con su puro, pensando y analizando datos, ¿no? ¿Y qué me va a dar más pasta? Claro. ¿Qué es lo que...? Y al final, cada vez es un porno más violento, en el que la mujer está más cosificada, mucho más genital, Ujú. muy coitocentrista. O sea, el porno de antes tampoco es que había unos diálogos que te cagan, Claro. ¿no? Pero el problema es ese. Es que el porno no tendría que ser la educación. Ujú. Es más, la gente lo puede buscar. ¿Cómo le llaman a la feria del porno? Es que no sé si se llamará feria o congreso. ¿Feria? El encuentro del porno, ¿sabes? Vale. Que cada año es como lo de Sí. Fitur. Vale, sí, No sí, sé sí, cómo sí, se sí. llama eso. Pero sí, sí, a lo que te refieres. Una feria en la que muestran diferentes actrices y va un montón de Sí, gente. entonces es el Salón Internacional del Porno, que se celebra Ok. en Barcelona cada año. Creo que se llama así. Hubo un año que hizo un anuncio Ujú. que era para quitarse el sombrero. Ya. Porque precisamente hablaba de eso. El porno no es la educación sexual. Y lo que le estaba diciendo al público en general es, nos estáis usando como educación. Ujú. Y no somos la educación. Porque somos conscientes de el sexo en grupo, la denigración de la mujer, la violencia. O sea, hasta la propia fábrica del porno está diciendo a la sociedad, yo no soy la escuela de la educación sexual. Ujú. O sea, Claro. no sé quién narices de equipo publicitario montó eso, pero ole, o sea, yo me quito el sombrero. Se puede buscar. Y además es como muy explícito. O sea, habla de Claro. violencia, habla de machismo, habla de un montón de cosas. Y se reivindica de no somos la educación sexual y nos la estáis. Ya. El porno no deja de ser así. O sea, es decir, en bruto. Sí. Es la fantasía de una persona llevada a una imagen visual. Claro, sí, sí. A un ¿Vale? producto audiovisual, tal cual. Es una fantasía. Ujú. O sea, esto es su bruto. Otra cosa es la manipulación que se hace. Claro. ¿Vale? Ujú. Como la música, me refiero, o sea, o como el cine o cualquier Sí, sí, sí. medio de comunicación, un señor tiene o una señora tiene una fantasía, una idea, una ocurrencia y la Claro. lleva a un medio visual. Pero ahí tienes que tener conciencia crítica y saber que eso es porno, es decir, Sí, que que no es eso la es una realidad. fantasía, que eso no Exactamente. es la realidad. ¿Cuál es el problema? Que tanto niños
O sea, se empieza a consumir porno a una edad Sí, de... es súper temprano. O sea, de Claro. hecho yo me acuerdo que de pequeño a mis padres les decían como que vamos a empezar a enseñar educación sexual a vuestros hijos desde pequeñitos, no me acuerdo qué edad. Y claro, mi madre decía, tan pequeños aquí los niños ya Sí, tienen sexo. Claro, mi madre dijo, sí, o sea, si quieres, no le damos las clases, porque claro, creo que eso era el tema que dijiste antes, que los padres tienen que firmar un papel para una dar. autorización. Exactamente. Claro, mi madre dijo, claro, se preocupó muchísimo y dijo, no, no, firmo y que le den lo que sea. Tu madre. Claro. Vale. Si yo ofrezco, es que esto me pasa, en la escuela infantil, Ujú. educación sexual infantil, Ya. o sea, es decir, Sí, cómo sí, sí. trabajar. Hay que tener, claro, este es el problema de la gente, o sea, este es el problema de base. La educación sexual lo que te enseña es que somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. O sea, que son, ¿cómo? Desde que nacemos Ajá. hasta que morimos somos seres sexuados. ¿Cómo Es decir, utilizados? No. no, sexuados, es decir, tenemos sexualidad. Ah, vale, ok, vale. Eso es, Vale, vale. ¿no? O sea, tenemos sexualidad de chiquititos. El placer existe en Ujú. una caricia, en un Sí. abrazo, en un Ya, te cambio el pañal. ya, Es ok. decir, en la vulva no se sabe, o sea, no es que no se sepa, perdón, no se ve, ¿no? Ujú, Pero yo, si a mi bebé le cambio, muchas veces tiene una erección, claro, porque hay una respuesta sexual humana. sí, Si tú estás sano, igual que tu ojo se cierra cuando yo te voy a dar un puñetazo, claro. como Sí, es mecanismo una de reacción tal cual. defensa, eso es, tu respuesta sexual humana, que tiene una serie de cosas que surgen en nuestro Ujú, cuerpo a nivel neuronal, a nivel biológico, a nivel físico y a nivel emocional, esa respuesta sexual se da desde que nace. ya. De por sí el parto es un acto sexual. El parto. Claro, o sea, el parto es esta parte biológica que trae el fin, que es la Ya. vida. Ok, Y vale, eso es claro. sexo. Sí, sí. Pero es que estas tres Sí, patas esto, se nos olvidan. claro. Ujú, El hecho de... Es más, muchas mujeres, parece una locura, pero muchas mujeres definen su parto como algo orgásmico. Pero ok, porque sí, en sí. realidad lo que se está moviendo también, que son las paredes vaginales, es el mismo movimiento que cuando se Claro. tiene un orgasmo. Ok, claro. Vale, Y vale. es un proceso tan bestial, muchas veces doloroso, a veces incluso con violencia obstétrica, pero yo que lo he vivido de una manera muy bonita y muy respetada, es tan bestial que claro que puede llegar a ser placentero. Yo no Ok. lo he vivido así. Claro, sí. Pero No lo he vivido tampoco horrible. Yo parí natural, sí, vaginal, sin epidural, pero de ahí a llegar al orgasmo de claro, placer, sí, sí, no. no. Vale. Pero sí que es verdad que cuando expulsas al niño puedes llegar a sentir Ujú, esa liberación, ¿vale? Entonces, que se me va a mí la cabeza. La educación sexual debería de ser desde que nacemos. ok. Cuando yo doy educación sexual en las escuelas infantiles, ¿sabes quién se apunta? Los niños. O los adolescentes, así. No, en las escuelas infantiles. Ah, ok. Los papás no, ni las mamás. Las ¿Quién? profesionales. ¿Ah, sí? Ah, mira. Porque los papás piensan no como tu madre, Claro. sino que dicen, si se habla de sexo, les estoy incitando a mis hijos. Claro. Pero porque entienden el sexo desde el sexo adulto, el sexo coital, el Sí, sí, sexo sí. genital, no que desde la más tierna infancia, es decir, la educación infantil va de los 0 a 3. Ya. Si yo le estoy diciendo a mi hijo no colita, ni chiringuita, no sé cómo le sí, llamarían sí, sí. en tu casa, sino pene. Ya. Si yo a mi El pipí, creo que era. hija... ¿El qué? El pipí. Sí, Normal, sí. si a yo a mi hija no le digo, le digo, o sea, hablo de sus genitales como hay que hablarle, que es Claro. la vulva. Ya. No infantilizo, Sí, sí, pero es que sí. en mi época ni siquiera, o sea, no, estaba o tienes pene o no tienes pene. Sí, La sí. vulva no existía, no se nombraba. Entonces, si yo desde la escuela infantil le digo a mi niño, te voy a oler el culo o te voy a cambiar. Ajá. Si también respeto si le quieres dar un abrazo a María o a Juanito, le Sí, tienes que sí, sí, pedir sí. permiso. Y si no quiere dártelo, no pasa nada, hay Claro. que respetarlo. Eso es sexualidad. Ujú. Porque ahí estás enseñando a que si tú, con 18, con 20, con 30, con 40, dices, no quiero que me des un beso, Claro, no quiero. Y ya está. tanto al que recibe Claro. como al que hace. Por eso la educación sexual no es cuando, ostras, me asusto porque mi hijo ya empieza a ver Ujú. porno, se empieza a masturbar o empieza a tener relaciones sexuales compartidas. Claro.
¿Y la otra etapa? ¿Dónde la has dejado? Se quedó olvidada. Claro, cuando le estás diciendo a lo mejor a tu niño que se está tocando, eso no se hace, es de guarros. Eso es educación sexual. Lo que pasa mal. Claro. Insana, ¿no? No, Sí, no sí. mal, ni bien ni mal, sino insano, porque le estás diciendo que tener placer es de guarros o de guarras. Claro, sí, los dos. ¿No? Las niñas buenas cierran las piernas, las niñas buenas no se tocan. Claro, entonces tengo 30 años, no me he visto la vulva y no sé cómo masturbarme. Claro. Ha pasado. ¿Mm? Vamos a entrar en plano del sexo. ¿Cómo tú podrías recomendarle a alguien que no conozca el sexo o que conozca muy poco? ¿Cómo puede llegar a su punto de placer total en un encuentro sexual? Sea hombre con mujer, cualquiera. O sea, que no conozca su sexo, lo O sea, primero que tendrá que hacer claro, es conocerse. que no conozca como que, por ejemplo, digamos, yo tengo hoy una relación sexual con mi novia, no sé cómo podemos llegar los dos a ese punto de placer total. De decir, Vale. como, O sea, perfecto. Es decir, a lo mejor alguien que no ha tenido relaciones sexuales compartidas. Claro, eso justo. Es a lo que te refieres. Sí. Vale. Lo primero es ese punto. Ten sexo contigo mismo. Ya, o sea, mastúrbate, básicamente. Sí. Vale. Sí, sexo individual, claro. Que no deja de ser. O sea, es decir, porque aquí este es el modelo. A ver, en la actualidad los sexólogos y las sexólogas todo el rato estamos trabajando por el modelo sexual democrático. Yeah. Nosotros venimos de un modelo sexual que se llama capitalista, ¿vale? Okay. Se ha definido así. Sí. Este es el que surge en la revolución sexual femenina, de repente, o sea, antes las mujeres no tenían sexualidad. Ya. Yeah. Estaban las santas y buenas, que eran las madres reproductoras, Ajá. Y si tú tenías algún tipo de deseo, eres la prostituta. Ok. Vale. Y esto es muy bonito decirlo, eras la puta, la guarra y la zorra, Yeah. a la que se la pagaba, Ajá. ¿vale? No eras una mujer de bien. Y el sexo solo tenía un objetivo, que era la procreación. Claro, sí. ¿Vale? Las mujeres no tenían deseo sexual. De repente llega la revolución sexual femenina. Okay. Las mujeres tienen deseo sexual, claro. Y tienen placer. Ya. Yeah. Pero claro, aquí llega el capitalismo y el machismo y el patriarcado y dicen, cuidado. Sí, es verdad, no lo podemos negar, pero siempre lo tendrán, y esto es lo que nos hemos comido así todas y todos, Yeah. gracias al pene del hombre. Yeah. No al hombre, Ajá. sino a su pene. Yeah. Ahí excluimos lesbianas, gente que a lo mejor no puede o no quiere utilizar su pene. Esa gente no tiene sexo. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué os mandan sobre todo a los hombres heteros? Que lo que tenéis entre las piernas es el que va, o sea, lo sabe, ¿sabes? Está como súper programado para dar placer a las mujeres. Okay. ¿Qué nos enseñan a las mujeres? Que tenemos que encontrar un buen hombre con buen pene, no buen hombre, sino un buen pene que nos dé placer. Yeah. Es más, no me acuerdo si fue Ramón y Cajal o Marañón dijo, no existen mujeres frígidas, sino hombres inexpertos. Y entonces ahí os cayó la losa del patriarcado. ¿Qué es lo que pasa? Que si mi pene me falla, ¡oh! Tomar por saco mi virilidad, claro, sí. El sexo. O sea, es decir, mi sexualidad como mujer depende de ti. Yeah. Pero ni siquiera de ti, depende de tu pene. Claro. Te estoy dando el poder. O sea, claro, no estás de repente digamos. La revolución sexual femenina reconoció el poder y la sexualidad y el derecho que tenía la mujer, pero se lo quitó. ¿Por qué? No. Esto solamente se va a activar con el pene del hombre. Entonces entra la presión hacia un hombre, que a mí no me gustaría tenerla, así lo digo siempre, de tengo que ser un buen amante y mi pene siempre tiene que dar placer a las mujeres. Y tiene que saber lo que quieren las mujeres. Claro. ¿En serio? Cuando a lo mejor ni yo misma sé lo que quiero, cómo me gusta. Entonces, el modelo que ahora intentamos es rompamos con este modelo, rompamos con esta historia de tú eres el responsable de mi placer. No, la responsable de mi placer soy yo. Sí. Y el responsable de tu placer eres tú. Claro, cada uno, digamos. Si yo me conozco, tú te conoces, nos juntamos en el camino y compartimos, construimos y descubrimos.
Ujú. Yo siempre digo, no hay ni buenos amantes ni malos amantes, porque a lo mejor yo no sintonizo contigo. Ujú. Y tú Claro. no sintonizas conmigo, pero a lo mejor sintonizas con la vecina del quinto súper bien. Y le llegas, o sea, y llegáis juntos a tocar Claro. el cielo. Pues fantástico. Entonces, ¿qué es lo que le diría? Conócete. Ya. ¿Cómo voy a poner todo el peso en mi pareja? Sí, 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 totalmente. ¿En mi pareja o en la persona en que he decidido tener sexo? No, o sea, ¿cuál importante es decir, tío, me encanta que me toques así o asá? Ujú. Pero para eso tienes que saber, Claro, tienes que entender. ¿sí? Y además liberas un montón al otro que tienes al lado, que es, nos comunicamos. Oye, ¿comes con sal o comes sin sal? Sí, es como que... Claro. No sé, ¿te gusta el picante? O sea, por qué en cosas tan naturales, o sea, tan normales, preguntamos y nos comunicamos? Bueno, a veces no, y entonces ahí vienen los Claro. problemas. ¿Y por qué en la cama no? Claro, sí, es como el tema que, mierda, ¿qué hago ahora? Entonces Sí, tienes sí. un cuerpecito, una persona y otra persona que se están, creo, presupongo que Ujú. le gusta, bueno, voy a ver qué hace. Entonces, como dicen en mi casa, el uno por el otro y la casa sin barrer. Ya, ok. ¿Vale? O sea, yo creo que le gusta, a lo mejor no le gusta. Claro, es que todavía existe como que esa vergüenza de qué va a pasar si le pregunto lo que tú decías antes. Él pierde esa virilidad o ella pierde como que ahora ya no quiero porque ya no puede. Cosas Ujú. así. Sí, sí, sí. Hay parejas que he tenido en consulta Ujú. en el que de repente llega él y dice, o ella, ¿no? Es que claro, como no te gusta hacerme una felación, por ejemplo, y entonces de repente esta parte dice, no, yo ese día te dije que no quería. Ya, Pero ¿y por qué no me va a gustar? No hay comunicación. claro. De repente es como, pero entonces, ¿a ti te gusta hacer felaciones? Pues sí, o bueno, puedo Claro, ver, puede probar o lo que sea. pero ¿por qué das por sentado? Porque solo lo haya dicho una vez. Ujú. O sea, es decir, que a ti te gusten los espaguetis significa que todos los días quieras comer espaguetis. Claro, No, ¿no? obviamente. Pues ya está. Y negocias Sí, con sí, tu sí. pareja, oye, el lunes espaguetis y el La martes otra cosa. ensalada, ¿o qué hacemos? ¿Por qué si se hablan de esas cosas, Ujú. No de lo no se otro. habla en la cama? Claro. ¿Por qué no? ¿Sabes? Sí, es algo que yo creo que va a seguir así, porque seguimos como que diciendo que el sexo es algo muy escondido, que Mm. solo es ya. Si hablas más es como, "Oh, no digas eso porque qué loco que eres". Bueno, y ahora se desvincula el sexo también a la parte emocional. Ah, sí, también. Cuando el sexo es de las cosas más íntimas que o Ujú. sea, ¿qué más compartes? Has compartido todo, Y que, saliva, fluido, exacto, sudor, pelo, ¿sabes? todo. Entonces, bueno, o sea, ahora es como que tiene que ser todo muy mecánico, pues muy Ujú. basado en el porno Sí, y en las totalmente. expectativas que yo tengo en el porno. La gente no se da cuenta en el porno es un estímulo visual muy directo. Para mí el porno, yo siempre lo digo, es como alimentarte de Burger King. No te Muy vas a buena morir, referencia, exacto. no te vas a morir, Claro, pero pero no igual, es la mejor comida, no exactamente. es la comida más sana, Claro. Ujú. ¿sabes? Claro, si tú te pasas toda la vida comiendo Burger King o, por no hacer publicidad, pasta, arroz Sí, y sí, sí. pizza, pues no te vas a morir. Pero va a ser un Sí, sexo que va a muy ser perjudicial, empobrecido y sí, va a sí, sí. ser una alimentación muy empobrecida. ¿Qué le diría a una pareja para poder disfrutar plenamente de su sexualidad? Ujú. ¿No? Que se conozcan, que se autoexploren y que no tengan miedo a compartir con la persona que tienen delante qué les Ya. gusta y qué no les gusta. Pero no me refiero desde rollo contrato. Sí, sí, sí. ¿No? Porque a veces me he encontrado con gente de no, yo llego y entonces le digo, mira, yo me voy a poner arriba, para abajo, tal, me tienes que tocar aquí. No, hombre, coño, o sea, Un lo que manual se... de qué Sí, hacer, sí, sí, claro. sí. O sea, todo desde una erótica, Claro. desde un juego, pero también desde un buen trato, Sí, sí, ¿sabes? sí, O total. sea, desde un poquito más por aquí, un poquito más por allá, no sé, un poco con picardía, con cariño, con amor, ¿sabes? Que no se salga, pues eso, incluso, o sea, erotizar
porque solo erotizamos el cuerpo, la parte física, ¿no? Ajá. Pero a veces no nos damos cuenta que incluso diciendo algo de una manera erótica, sensual, pone mucho más que a lo mejor, yo qué sé. Sí, algo más seco o soso, digamos. Claro, ¿no? O sea, que alguien de repente te diga al oído lo que le gusta, cómo le pone y, Claro, meterle su como ese fuego, fantasía, sí, exacto. eso muchas veces es más erótico, más placentero que una paja, ¿sabes? Claro. O una masturbación, por ejemplo. Ujú. Se nos olvida mucho la erotización de los sentidos. Entonces, yo le diría a las parejas, vívanlo con naturalidad. Si hay cosas que tú no has experimentado y que la otra persona te propone, lo primero que te lo tiene que proponer, ¿no? Bueno, pues también desde la naturalidad, pues no lo sé, vamos a probar. Me gusta, no me gusta, escúchate, siéntete, céntrate en lo que estás sintiendo. Porque la mayoría de las parejas muchas veces piensan en la expectativa que han visto de su fantasía en el porno, ¿no? Y en el final. Claro, y después es otra cosa totalmente distinta. Y además en sexualidad se dice que el fin no es el orgasmo. Esto también le peta a la peña mucho la cabeza. Pero es pasártelo bien. Ok. Esto es súper poco científico, yo siempre se lo digo a mis pacientes, pero ¿cuánta gente no hemos tenido, yo me incluyo, un orgasmo de mierda? Ya, ok. Sí, va, pues cualquiera le puede pasar, vaya. ¿Vale? El fin de la sexualidad no es eso. Es pasártelo bien y disfrutar. Claro. Entonces yo he podido pasármelo en el resto del camino que he estado compartiendo contigo en un grado de placer de 8, de 9, de 200 y que luego a lo mejor mi resolución de la respuesta sexual sea un orgasmo que a lo mejor sea un 4 o un 5, me la resbala o que ni siquiera tenga orgasmo. Claro. Porque el resto me lo he pasado súper bien. ¿Sí? De hecho, aquí me acuerdo justo de que yo creo que también existe, por ejemplo, la presión y de que no sucede como que ese sexo perfecto, porque también muchas parejas dicen como que, bueno, esta semana quiero tener 5 veces y no suceden las 5 veces de tener 5 veces de sexo y ya, claro. es lo peor. Pero sucede 5 veces el qué, además. Claro, es qué concepto de sexo tienes. Claro. Es, quiero tener 5 veces, meterme en la cama o en el sofá, me da igual, y tener sexo con coito, porque además tiene que ser con coito, si no, no es completo el sexo. Y el coito es una parte más de la sexualidad. Y bueno, a lo mejor eso es lo que quieres, si es lo que quieres bien. Claro. Pero a lo mejor tienes idealizado que eso es el check-in que hay que hacer en tu semana. Como la lista de la compra tal cual. Claro, yo muchas veces digo, y la parte a lo mejor afectiva, la parte de juego, la parte de erótica, ¿dónde queda? Claro. Y cuando te pones a profundizar mucho con las parejas o con las personas en individual, ahí es cuando de repente hacen el clac, 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 porque es verdad. Es como que hasta la sexualidad también está estructurada de cómo tiene que ser, cuántas veces tiene que ser, Total. Cuántas veces es a no tener sexo o no tener sexo. O sea, entonces, como que, digamos, ¿podrías dar ese dato de cuántas veces es recomendable o eso ya depende de cada pareja? Sí, ¿no? De cada pareja, de cada individuo. Claro. Sí, ¿De qué me sirve follar todos los días si no me lo paso bien? Claro, sí, no. Si lo hago además y empieza a ser casi un acto repetitivo o una obsesión o una manera de... O sea, no disfruto. Claro. ¿Sí? Yo siempre a las personas, cuando empieza, es que no tenemos la frecuencia que se tiene que tener. Lo primero, ¿quién lo pone? ¿Quién? Claro. ¿Dónde está eso? ¿El señor o con el puro? ¿O quién? ¿Quién pone? ¿Cuántos polvos hay que echar? ¿Cómo hay que echarlos? ¿Quién? Claro. O sea, y si todos los días tengo sexo con penetración y es una mierda porque es como algo mecánico, claro, como el que coge todos los días el autobús para irse a trabajar, yo prefiero un buen polvazo a gusto, feliz, sintiéndome plena, sintiéndome que estoy compartiendo algo maravilloso con esa persona, esté vinculada o no amorosamente. Claro. Que no 10 malos, ¿no? Si es que es un poco como lo de la comida. En serio, o sea, el sexo y la comida se parecen bastante. Sí, o sea, ¿quieres cenar comida rápida todos los días o prefieres pagar por un buen... Sí, un buen plato de comida. Claro, saborearlo. O
devorarlo. Sí, rollo Burger King, todo directo. Claro. Y la sexualidad últimamente se devora, no se saborea. Sí, Y ese es un mete problema. por pena. Así que a tu pareja esta de la pregunta, conócete para saber qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué no te gusta y poderlo compartir con el otro. Claro. Atrévete a descubrir, pero para eso hay que comunicarse y saborea. Sin ninguna expectativa, además. Claro, ir probando y mira, esto está bien, esto está mal, cosas así. Sí, y descubriendo, Claro. y jugando, y pasándotelo bien. ¿Por qué los niños se lo pasan bien jugando? Claro, porque descubren mundos nuevos. Ya está. Tal cual. Y si te das cuenta, cuanto más crecemos, más estructuras, check-in, metas hay que llevar. Ajá. Pero mi niño de 2 años, estoy jugando y tengo que jugar, punto. Claro. Y ya está. Sí. A ver, hay unas normas. Claro. Pero es que hasta mi hijo de 2 años tiene unas normas. Que es, no se tiran las cosas, no se rompe no sé qué. Y en la sexualidad compartida y en la sexualidad individual hay unas normas de autocuidado y de cuidado al otro. Eso sí que es fundamental. Pero en ese marco, juega. Claro, sí. Juega. Saber estar. Es como si digas, ven, a mi niño de 2 años le digo, es que la torre debería de ir inclinada, ¿sabes? Y entonces deberíamos de hacer esto y este puzzle has tardado 3 minutos en hacerlo. Claro, sí. Otra vez, ¿no? Un consumismo. ¿Te imaginas decirle eso a un niño de 2 años? Sí, ¿qué? Claro, Tal cual. Y es así como vamos a jugar en la cama. En la cama, en el sofá, lo que sea. Vamos todo el rato con esa expectativa, ¿no? A ver, quiero pasar aquí a un tema que me parece interesante y que creo que está a la orden del día y que se ha visto mucho en películas. El tema del famoso gatillazo. Y no sé, igual me equivoco, pero se puede conectar a la parte emocional. Por ejemplo, a la parte de hoy me ha pasado esto y no tengo ganas de nada y no se me levanta, por ejemplo. Claro, es que vamos otra vez al mismo punto. El gatillazo es la pérdida de dirección. Ya. La pérdida de dirección ha pasado siempre y va a pasar toda la vida. ¿Vale? Y la sexualidad, lo hemos dicho, es psicosocial. Claro. Entonces, hay una parte que es biológica, hay una parte que es emocional y hay una parte que es social, claro. Total. Tal vez los medios, los medios de comunicación, las pelis, incluso la música, ¿no? Claro, lo colocan como algo negativo y de nuevo viene el modelo capitalista sexual, que es, no te puede fallar la herramienta que, claro, sí. que es la llave del deseo de todas las mujeres del planeta. Porque tú, Diego, no tú, tu pene está súper programado para dar placer a todo el mundo. A la mujer de la isla de Indonesia, que resulta que todavía no se ha descubierto en el mundo, ¿sabes? Pero está preparado. ¿En serio? Claro. Si no sabe ni cómo se llama. ¿De verdad? Entonces, otra vez es este modelo y esta losa que os cargan del pene. Y el pene se va a caer. A veces por una cuestión biológica. Pues porque estás... Pues porque, imagínate, pues a lo mejor porque estás súper cansado, porque a lo mejor has tomado un mogollón de alcohol o has introducido drogas, claro. O estás en un proceso de salud en el que no estás adecuado. Es decir, la respuesta sexual humana se activan un montón de factores biológicos, ¿no? Entonces, la sangre a un pene, que es un cuerpo cavernoso, bombea. Ya. Y es lo que hace que se produzca una erección. Claro, sí. ¿Vale? Además de esa señal que manda el cerebro para que el pene se ponga erecto, para que exista esa señal, para que se mantenga esa erección, tiene que haber también alrededor o tiene que introducirse una serie de estímulos que en sexología se llaman estímulos positivos y eróticos. ¿Vale? Yo puedo tener el pene lo puedo tener súper erecto, pero si de repente me pongo a pensar en, hostias, mañana el informe que no he entregado. Puede pasar. O la lista de la compra. O si no me he hecho caso y a lo mejor lo que estoy es triste, ansioso, o ahora mismo sencillamente es que... Sí, estás estresado por todo. El ser humano vive estresado en general. Entonces... La respuesta sexual humana se ve afectada porque el estímulo que es erótico y positivo,
cae, es Sí, sí, sí. invadido o por un pensamiento, o por ejemplo, un pensamiento intrusivo que se dice en sexología, que es negativo, que es, se me va a caer, Ah, eso no lo he escuchado. voy a perder la erección. Entra Ya. el miedo. Ujú. El miedo a que el soldadito de plomo no Se está cae. bien, bueno, lo llamáis de mil maneras, ¿no? Es decir, si yo en vez de estar disfrutando de Ujú. tu culo, de tus pechos, me da igual que seas el cuerpo que tengas Sí, sí, delante, sí. la persona que tenga delante, si en vez de estar disfrutando, saboreando, estoy pensando, mierda, estoy perdiendo erección, ¿cómo lo queréis definir? Ujú. ¿Eso qué coño tiene de erótico? Claro. Entonces rompes la respuesta sexual, Ya. ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que a los hombres os han enseñado a desvincularos de esta parte emocional. Ok. Entonces, os ha metido la patita social, os ha metido que siempre, para ser buen macho, Ujú. tú siempre tienes que tener deseo Ya. y tu soldado siempre tiene que estar dispuesta Sí, a sí, sí. batallar, siempre Ya. erecto, ¿vale? Ujú. Y da igual que estés enterrando a tu madre, Claro. da igual que estés Sí, tiene que estar ahí estresado, listo. tu deseo sexual tiene que estar. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que tú te lo crees, Ya. porque te lo han metido en vena. Ujú. Igual que a mí me han metido en vena que un hombre tiene que ser más alto que yo, y entonces a Claro. veces digo, ¿por qué me atraen los hombres altos? Porque me gusta, un poco como el Spotty, ¿no? O Claro. porque me lo ha metido el Ujú. sistema. Entonces, si yo tengo este pensamiento, esta educación sexual, Claro, eso va a cuando pasar. por alguna razón pierda la erección, Ujú. se convierte en una dificultad. Y entonces cuando la gente viene a sexología, Ujú. porque es, tengo una dificultad, no se me levanta, me obsesiono, me centro, todo el rato estoy con este pensamiento voy a vivir mi encuentro sexual como un examen, Claro, sí, sí, sí. a ver si no pierdo la erección. Le doy Ujú. una importancia tremenda y es Claro. más, coloco al pene en la cumbre. Ya. Y como el pene está fallando, a tomar por Claro. saco mi sexualidad. ¿Qué hago con esto, Ana? O sea, ¿qué hago? Claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que pasamos a un nivel mayor, Ujú. que es cuando a mí algo me genera ansiedad o displacer o angustia, el ser humano no es tonto. ¿Te acuerdas lo que te Claro. decía de Sí, 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 biopsicosocial? justo. Falla ahí La parte biológica es Exacto, que no te vayas al garete. exacto. Entonces, ante el miedo, el ser humano tiene una serie de mecanismos de defensa. Si yo siento que al tener sexo compartido saltan todas mis alertas, Ujú. lo estoy viviendo con ansiedad, con malestar, mi cerebro piensa esto es una amenaza vital. Claro. Ante el miedo, ataco, huyo o me paralizo. Entonces, tengo mucha gente que dice, evito tener relaciones sexuales. Ya. Pero claro, ¿cómo no lo vas a evitar? Claro, para que esto no pase. Es que alguien quiere entrar a un trabajo en el que lo va a pasar mal, alguien quiere entrar a una casa en el que va a sufrir. Es que Sí, no. huimos del dolor, Ujú. huimos del malestar, pero por pura supervivencia humana. Sí, sí, sí. Entonces, de repente es, no tengo deseo sexual, claro, si es que lo estás pasando mal. Claro, algo está fallando, por eso no. O sea, estás uniendo el sexo a Exacto. algo negativo. Claro, Claro. yo también, o sea, estás siendo inteligente. Sí, estás uniendo eso como una creencia de está Claro, pasando esto. pero estás siendo inteligente, es decir, tu Ujú. cerebro te está protegiendo, sí. te está protegiendo de algo que te hace daño, Ujú. como con el dolor vaginal. La Ya. penetración, si a mí me genera dolor o molestia, eso se llama dispareunia en la molestia Ya. y dolor vaginismo. Yo no quiero sufrir. Claro, sí, sí, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que mi deseo sexual se cae. Ujú. Pero se cae de manera inteligente, es decir, mi cerebro dice desactivemos y entonces bajamos la palanquita, Claro. porque no es tonto mi cerebro quiere tu supervivencia. Ujú. Entonces todo el rato hace para que tú no te coloques en esa situación que considera que es peligrosa, dolorosa o incómoda para ti. Claro. Y cuando ya los hombres no pueden más, porque es como, hostias, es que ya no es que no tenga Sí, sí, es una que no erección, puedo. es que ya vivo el Ujú. sexo con pánico, con horror, con ansiedad, evito tener relaciones sexuales. Entonces, cuando solo hay, Ujú. deciden venir a consulta. Ya. Si hubiera una educación sexual sana, democrática, en la que el pene no se colocara como, Sí, sí, sí. como lo más,
Cambiaría la cosa. En el que yo descubriera la erótica de mi cuerpo y en el que entendiera que el objetivo y el fin no es conseguir que esa tía o ese tío tenga un orgasmo a través de la penetración, que es que esa es otra. O sea, el orgasmo solamente puede ser coital, el resto es de segunda liga, esto es de primera, ¿sabes? Cuando yo rompo con todos esos mitos, a través de la educación sexual, vivo libre mi sexualidad. Y vivir libre es vivirlo sanamente en positivo. Y si hoy no quiero usar el pene o no puedo usar el pene o no tengo deseo sexual, no pierdo ningún punto de virilidad. A ver, antes estábamos hablando de que para tener un buen sexo también hay que conocerse un poco. Y digamos también conocerte a ti mismo de cómo tú manejas tu pene, cómo tú manejas tu vagina, todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que ahora actualmente... Tu vulva. Tu vulva. Que la vagina es una parte y la vulva es... de la vulva. No, o sea, el órgano reproductor femenino es la vulva. Ok. ¿Vale? La vulva tiene labio externo, labio interno, la vagina, el meato urinario y el clítoris. Vale. La vagina es una parte más. Vale, ok. Ahora sí, vale. Pero realmente es la vulva. La vulva claro. la que es los genitales femeninos. ¿Sí? Esto pasa mucho también. No es que sea de primero, sino que es por falta de educación sexual también. Aunque he de decir que cada vez mis sobrinos y niños dicen, las niñas tienen, o sea, hablan de vulva, del concepto de vulva. Eso sí que es verdad. Pero la vagina viene de este concepto de coitocentrismo. Claro. ¿No? O sea, el uso todo el rato de la vagina. ¿Y qué pasa con el resto? Claro, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Claro, y además en la vulva está el clítoris, que con sus más de 9.000 terminaciones nerviosas dedicadas solo y exclusivamente al placer. Claro. Entonces, claro, sí, la vagina es una parte más de la vulva, claro, pero que tiene la función, y tiene una función muy importante que aparte, o sea, por el canal de la vagina sale el ser humano, ¿no? Que acuérdate la parte biológica que hablábamos, pero sí. ¿Ves? Hablando de esas cosas, vamos a poner cada cosa en su sitio. Porque si solo hablo de la vagina y no hablo de la vulva, de lo que no se habla no existe. Claro, es como si no hubiera nada. Entonces, de repente, claro, mi abuela es el que clitoquí. ¿Sabes? Es eso? O sea, muchísimas mujeres nunca se han visto la vulva. Nunca. La pregunta que te quiero hacer... No te preocupes. Tú aquí interrúmpeme lo que quieras, no te preocupes. ¿Crees que se ve muy como que normalizada y está llegando a ser perjudicial y que tanto chicos como chicas se enfermicen o tomen de una manera muy enferma el masturbarse? Como que si no me masturbo no estoy tranquilo, todo el día así como que nervioso porque necesito una paja, ¿o no? A ver, esto depende un poco del proceso evolutivo en el que estés como personita. Es decir, no es lo mismo... Bueno, no es lo mismo la adolescencia que la adultez. Claro, sí, es diferente. ¿Vale? Y luego es como todo en esta vida. La historia no es el uso, sino el abuso. Ok. ¿Vale? Ahora, volvemos a lo mismo, a las tres patitas, biopsicosocial. La parte biológica no la podemos saltar aquí. Claro. Cuando tú eres adolescente, cuando entras en la pubertad, cuando entras en el desarrollo sexual y reproductivo. Ya. Es decir, tú eres un ser sexuado desde que naces hasta que te mueres. Con tus genitales. Los que te hayan tocado o los que luego ya decidas, ¿no? Pero tienes... tienes esta parte y el despertar sexual que se llama es cuando entramos en la adolescencia. ¿Vale? Y esto tiene una connotación biológica, es decir, las mujeres empiezan a tener su menarquia, la primera regla, ¿vale? Los hombres empiezan también con esta pubertad y con este despertar. La regla, por ejemplo, esto es una pregunta que... ¿Sí? ¿Te llega la menstruación, te llega dependiendo de la edad que tengas o de tu cuerpo o a todas las mujeres es por igual? No, por ejemplo. Esto depende de la evolución de tu cuerpo. A ver, hay una horquilla, claro. ¿Vale? Es decir, pero no es una regla de oro. Ya. ¿Vale? Es como, ni como los dientes. Sí. Es decir, los dientes salen desde tal hasta tal, pero no es una ciencia exacta, ¿no? Sí. Es decir, nadie tiene el cálculo de si a los 32 meses no te ha salido el primer molar,
no. Claro. ¿No? O sea, Vale. o a los 6 meses te tiene que salir el incisivo. Ujú. No. Pero sí que hay un periodo biológico Claro. en el que tu cuerpo se desarrolla biológicamente y Ujú. entonces empieza a salirte vello, Claro, sí, vello sí, sí. púbico, en las axilas, la barba, en los hombres y también en las mujeres, Claro. ¿vale? Que también sale barba Sí, en sí, las sí. mujeres, el cambio Sí, de voz y de demás. voz. Claro. Todo esto es porque empieza a tu cuerpo a desencadenar una serie de hormonas, Ok, ¿vale? Pero no hay una edad exacta. claro. Entonces, hay mujeres que han podido tener su primera regla con 8 añitos, hay Wow. otras mujeres que lo han podido tener con 15, con 16. Hay Claro. como una Sí, sí, horquilla, sí, justo. Y cuando ¿vale? tú ya tienes tu primera regla, tu primera menstruación, es cuando ya puedes empezar a tener relaciones. O sea, como que el cuerpo está como que preparado de cierta manera para tener, o eso no Tu cuerpo cuenta. biológicamente está preparado para procrear. Ya, ok. Relaciones Sí, sí, sí. sexuales las tienen desde que nacen, es lo que te Claro, sí, decía, lo ¿no? de antes, La sí. relación sexual es todo aquello que me da placer con un poquito de erótica en la parte humana y eres Claro. más, o sea, la parte adulta, que ahí eres más consciente. Pero si un niño tú le cambias el pañal y le echas la toallita Sí, y sí, eso sí. le da placer, su cuerpo va a reaccionar con Ya, el estímulo. vale. Si le doy un beso a un niño, un beso de afecto, de Sí, abrazo, le hago unas cosquillitas y eso le da placer, eso es sexualidad, ok, vale, ¿vale? vale. Eso es sexualidad. Ujú. Está teniendo, o sea, su cerebro está recibiendo que esto es algo placentero y Claro. bonito. Ujú. Luego, cuando más evoluciona el cuerpo, pasa la pubertad y entonces ahí es el despertar que hablamos sexual, que es cuando le meto a esto erótica. Claro, sí, sí, sí. Esa es la diferencia, que le meto erótica, que le meto una atracción, Claro. que le meto busco una conciencia de placer. Entonces, biológicamente, ese cuerpo sí que estaría preparado. Bueno, Sí, sí, hay un óvulo que puede claro. ser fecundado. Otra cosa es que a lo mejor el cuerpo de una niña de 10 años, que esto ha pasado Sí, casos, ¿vale? claro, se queda Pueda embarazada, cosas así. resistir el embarazo. Claro. Ahora, vivimos una sociedad, España es una sociedad súper envejecida. Ujú. Biológicamente, yo siempre lo he dicho, yo he sido madre con 40. Biológicamente he sido una madre mayor. Ujú. Sí, Biológicamente, claro. otra cosa es cómo me sienta yo. Claro, Y otra cosa es cómo sea la sociedad. ya. Si a lo mejor mi objetivo social, por eso te decía que la sexualidad es Claro. biopsicosocial. Sí, sí, sí. Si a mi abuela lo que le han dicho es que ese objetivo es que tiene que ser madre Ya. y reproducirse, pues claro, pues mi abuela con 18 empezaba a tener Sí, sí, hijos. sí, total. Sí, Claro. porque ese es el mensaje que me han transmitido a mí de lo que vale y para lo que sirve la sexualidad, no para placer. Claro. No le digas a mi abuela se tiene sexo por placer. Mi Claro, abuela, ¿eso me qué? imagino, no lo sé, la puesta ya muerta, ¿no? Claro. Pero me imagino que mi abuela era la sexualidad es para tener hijos, Exactamente. punto. Sí, de forma reproductiva. Claro, básicamente. y entonces, si tú tenías un hijo con 40, en aquella época eras vieja, no re Ujú. vieja, Claro. ¿no? En España, Europa. Sí, en Latinoamérica también es similar. Antes, en la época de mi abuela, igual tenían súper joven a los 17, Claro. 18 ya tienen hijos. Y también por eso digo que la sexualidad es biopsicosocial, porque es importante la parte social. Ujú. Lo que tú dices, ¿no? ¿Cuánto me tengo que masturbar? En mi época una mujer no se masturbaba. Claro. Y si te masturbabas eras un poquito guarra. Y si te masturbabas y te pillaban o lo comentabas, Claro. ¿no? Ujú. Pero ahora las chicas sí hablan de masturbación. Ujú. La historia está en, otra vez, la parte social. Claro. Cuando se vive esto como una imposición. Tengo que masturbarme, tengo que hacerlo tantas veces al Ujú. día, tengo que Claro, estoy tener diciendo. sexo, o sea, tengo que ir al gimnasio 3 veces a la semana y tener sexo las Sí, que sea. exacto. Es todo como una imposición del consumo, del consumo, del Claro. consumo. Entonces, las que a ti te hagan bien. Claro, las que tú sientes como que... Vale, si tú estás en tu despertar y en tu conocimiento, Ujú. ¿vale? Pues claro, si a mí algo de repente me toco, me masturbo y me da gustito y tú vives como cual adolescente que vive el aquí y el ahora, pues lo voy a estar haciendo todo el rato porque es lo que me da todo el rato placer. Claro. El problema está cuando se convierte en un abuso, cuando dejo de salir con amigos, cuando me pierdo clases, Sí, sí, sí. cuando llego tarde al trabajo, cuando dejo de hacer algo porque esa cosa... Sí, te está ahí como una avispa metida en la cabeza, tal cual. Exacto. Ujú. Y esto empieza a ser una dificultad en cualquier etapa de tu vida. Ujú.
Ya. Llámese la adolescencia, llámese la adultez o llámese la vejez. O sea, cuando a mí la gente me dice, es que me masturbo todos los días, ¿es sano, es insano? Yo le hago estas preguntas. Ya. ¿Cuánto gira en ti? La masturbación, claro. Y quito la masturbación, Ujú. el deporte, que Ya. supuestamente todo el mundo valora que es súper mega sano, ¿no? Ajá. El trabajo está súper bien valorado ahora trabajar, Ujú. ¿no? Algo que parece que es algo positivo para la sociedad. ¿Qué pasa si tu vida solo gira en torno al trabajo? Claro, ahí sí no es... Ahí es, la historia no es ni bien ni mal. Ujú. La historia ¿es sano o no es sano para mí? Claro. Si me está haciendo bien o no. Es decir, si yo dejo de quedar contigo, dejo de tener vida familiar, dejo de tener vida social, dejo de incluso de comer bien por trabajar, estás Ujú. pasando al extremo del abuso. Exacto. Con el deporte es igual. Si Sí, yo sí, estoy sí. tan obsesionado con el deporte que hago del deporte el centro de mi vida, Sí, tampoco. eso empieza a ser, Es insano. claro, y empieza a ser un trastorno. Claro. ¿Vale? Ahí pasamos a ser trastornos. Entonces con la sexualidad pasa igual. Ujú. Que yo tengo tiempo, que yo tengo ganas y que es una parte más de mi vida, pues chico, pues esta semana, el lunes, te has masturbado 3 veces, genial. El problema es cuando todo depende y gira en torno a eso. Ujú. Ese es el problema. Esa es la dificultad. Sí. Viniendo del tema de la masturbación, yo he escuchado a veces en varias podcasts también que algunos hombres, no sé si pasa en mujeres, puede ser, que algunos hombres intentan como que retener el eyacular para, por ejemplo, no dejar embarazada a una chica o cosas así. O sea, Ujú. ¿cómo puede hacer que esto pase y si es bueno para ti? O sea, conseguir no eyacular. ¿Es perjudicial? La eyaculación es la resolución de la respuesta sexual humana, Ya. ¿vale? Así. Ujú. No va vinculado, la eyaculación no tiene por qué ir vinculada al placer. Ok. Y esto os lo han vendido también mucho a los hombres. O sea, yo puedo eyacular y mi nivel de placer ser un Sí, 5 pequeño. o un 0, que es lo que te Ujú. estaba diciendo científicamente el Sí, sí, sí. orgasmo de mierda, ¿vale? Ya. Sí, muy bien, expulsado. Ujú. Porque acuérdate, la eyaculación es la resolución de la respuesta sexual humana porque hay un fin, que es Claro. el biológico. Ya. El cerebro no distingue si hay sobre... Ujú. ¿cómo se dice? Sobre natalidad en el mundo. O sea, si Vale. sobramos humanos en el Claro. mundo o Sí, sí, no. sí. El cerebro tenemos metido en nuestro ADN más primario Ujú. la supervivencia del ser humano. Claro. ¿Vale? Entonces, tú, hombre, tienes una respuesta sexual en la que vas a expulsar el semen para procrear. Ok. El cerebro no distingue, no sabe lo que es el preservativo, me refiero al primario, Sí, sí, ¿vale? Entonces, lo primero, eyacular y placer no van de la mano. Aunque lo han vendido así, no Ya. tiene por qué ir de la mano. Ujú. Luego, si tú quieres gestionar tu eyaculación, está fantástico, lo puedes hacer. Hay en serio, Sí, técnicas sí, sí. para Sí, hay hacerlo, métodos, digamos. pero la historia es ¿para qué y con qué fin? Claro. ¿No? Ujú. Y luego, biológicamente, el esperma está compuesto, o sea, el semen está compuesto de espermatozoides. Los espermatozoides tienen un objetivo, que es la Ujú. reproducción del Claro. ser humano. Entonces, los mejores espermatozoides serán los que conquistarán el óvulo y entonces, ¿no? Y la especie Claro. humana no solamente tiene una idea de sobrevivir, sino evolucionar. Correcto. Darwin puro y duro, ¿no? Vale. Entonces, a nivel genital, tú tienes un sistema en los testículos que ya hace esa selección de espermas. Ok. O sea, los que Claro. están defectuosos, Sí, sí, sí. no son válidos, por así decirlo, de manera natural, Sí, el fuera. cerebro, el cuerpo del hombre los selecciona. Vale. Y luego, ese es el primer filtro. Ajá. Y luego hay otro filtro que es también renovar. Claro. Ok. Y digamos, El espermatozoide no es eterno. claro, justo. Entonces, como no es eterno, si mi espermatozoide ya lleva un tiempo, X tiempo vivo, deja de tener calidad.
Entonces Ok. el cuerpo lo tiene que eliminar. ¿Y que lo elimina ¿Cómo por lo la orina? elimina? Lo elimina a través de la eyaculación. Ah, Por ok, eso por las vale. noches, sobre todo en la pubertad, Ujú, claro, tú piensas que biológicamente la pubertad es el momento claro, en el que la madre naturaleza dice que el cuerpo del ser humano está listo. está a tope Exacto. para que la humanidad siga evolucionando. Pero Correcto. porque yo estoy hablando de esta parte Sí, sí, sí. biológica. Luego entra la parte emocional. Ujú, ¿Quiero ser madre? ¿No quiero ser madre? Claro. ¿Quiero ser padre? ¿No quiero ser padre? ujú, Y luego entra la parte social. Exacto. Claro, en la época de mi abuela, ¿cómo te vas a plantear no ser madre? Claro, sí, sí. ¿Mm? Es normal, claro. ¿Cómo no te vas a plantear ser padre? Ujú, ¿Sí? Pero es que a lo mejor dentro de 40 años, yo qué sé, bueno, no, es que tampoco hace falta irse mucho más allá. Ujú. O sea, bueno, cambian lo que es el pensamiento. Es eso, ¿no? Ahora mismo si una mujer de 18 Claro. años se queda embarazada es como súper joven Ujú. y estaría incluso hasta mal visto cuando en la época de mi abuela, Sí, era lo más normal del Exacto. mundo. ¿no? Claro. O sea, Sí, ¿has sí, visto sí. cómo varía ahí la cambia. sexualidad a Ujú, través sí, de sí, lo de... sí. Entonces, eso es la parte, pero a nivel fisiológico, Ujú. biológico, tu esperma necesita salir Ujú, para renovarse. Por eso existe lo que llaman en la pubertad, y que le pasa también a muchos hombres Claro. luego ya, es las poluciones nocturnas. Eso es. Eso es, que me levanto Vale. y me he levantado a veces empalmado Ah, o vale. directamente ok. eyaculado. Claro, sí, sí, sí. Vale. O sea, yo puedo decidir no tener sexo, ni Claro. individual ni compartido. Ya. Y yo soy un hombre. Ujú. Mi cuerpo va a necesitar regenerar mi esperma. Claro, sí, de alguna ¿Cómo manera lo va a tiene que hacer? salir. Le toca un pie. Ya. O sea, a tu cerebro le toca un pie que te hayas casado con Buda, con Dios o con quien sea. O que hayas decidido que voy a hacer un Claro. pacto conmigo mismo y no me voy a tocar nunca más en mi vida. No, tu cuerpo biológicamente... tú puedes decirle a tu cuerpo no salives, Claro, no, es imposible. Va a ¿vale? hacerlo igualmente. No hagas pis, no hagas... O sea, hay una Claro. parte que puedes gestionar. Sí, 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 O sea, pero puedo no. gestionar a lo mejor no es el momento ahora de levantarme a hacer pis, puedo aguantar 5 minutos, Ujú. pero ya. Ya está, sí, sí, sí. O sea, llega un momento que si no hay un problema, pues con el esperma Es pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Las poluciones nocturnas. Necesita el espermatozoide salir porque me lo tengo que cargar, o sea, porque ya no me vale. ¿Puedes gestionar la eyaculación? Se gestiona la eyaculación. Ujú. O sea, tú puedes decidir cómo rápido Claro, o cómo saboreando, total. ¿vale? Entonces, la respuesta sexual humana la puedes gestionar. Ujú. Y puedes decir, necesito eyacular muy rápidamente porque no tengo tiempo, tengo 10 minutitos o porque es lo que me apetece. Entonces yo empiezo a utilizar todas las herramientas que sé, que son el estímulo físico y el estímulo mental, ¿vale? La fantasía, para hacer esta respuesta sexual humana y acabar eyaculando. Claro, Y de esa misma manera también puedo decidir gestionar el tiempo, correcto. ¿vale? Ujú. O sea, tú te puedes tomar el café pa' o puedes estar tranquilamente 3 horas saboreándolo, ¿no? Exactamente. Ahora, entonces, esto es el famoso sexo tántrico. Vale, ok. Sí, sí, sí. ¿Tú puedes llegar a tener un orgasmo como hombre sin eyacular? Sí, Ok. claro, Ujú. porque lo que te digo, el placer, el sumum del placer, no tiene que ver con la eyaculación. Ujú. ¿Que la mayoría de las veces van de la mano? Sí. Entonces, ¿qué hace el sexo tántrico? El sexo tántrico lo hace el sexo tántrico y lo hacen las sexólogas y los sexólogos. Es enseñar a ser consciente de tu sexualidad. Vale. Entonces, yo puedo coger y decir, pum, me tomo el café, Ujú. o puedo coger y decir, le doy un sorbo al café y noto, yo qué sé, las notas a chocolate, el olor Sí, cada a detalle. quemado, saboreo. En la sexualidad y en tu proceso de respuesta sexual pasa lo mismo. Ya. Yo puedo coger y decir, vale, estoy saboreando cómo huele tu culo, cómo huele tu cuello, noto cómo me besas, noto cómo me tocas. Puedo ir alargando a eso. Sí, Si de sí. repente veo que me acelero mucho en el grado de Sí. excitación, puedo también meter herramientas positivas y eróticas que me hagan... Sí, llegar Espera. más alto. O sea, si yo me veo comiendo la tarta de chocolate con mucha ansiedad, ¿no? Con mucha... A Sí, lo sí, mejor sí. puedo decir, ay, no,
Me relajo. Voy a coger un vasito de agua, voy a Claro. voy a centrarme en lo que estoy hablando de la comida, Correcto. ¿no? Esto es igual. Y ahora, volvemos otra vez a que el fin último no es ni el orgasmo ni la eyaculación. Ujú. Yo puedo haber eyaculado como hombre Ya. y seguir disfrutando. O sea, yo puedo, pero esto no lo hacemos las mujeres. Es decir, las mujeres llegamos a un orgasmo, seguimos disfrutando y volvemos a tener otro o no, o volvemos a tener muchos. O sea, este es el famoso multiorgasmo, ¿no? Va, sí, Pues sí, con lo he los hombres escuchado. pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, yo puedo coger y estar lamiéndote o dejándome lamer y llegar a un 8, 9, incluso un 10 de placer sin tener que haber Ujú. eyaculado y andar con las olas así. Pero Ya. también puedo haber eyaculado y seguir tocándote las tetas, haciéndote un cunilingus, o si eres hetero, yo qué sé, Sí. saborear ese culo o el pene de tu Claro. compañero. Ujú. Puedo seguir. ¿Qué es lo que nos han vendido? Que una vez que eyaculas, Y ya, chao. se acabó. Ok. Esto es el modelo sexual que se nos ha vendido. Ya. Que hay que llegar al orgasmo a la vez. Que primero, ahora por lo menos tienen la consideración de, como ellas tienen sexualidad y deseo sexual y orgasmos, pues que ella sea la primera. Claro. O una vez que ya haya eyaculado, se acaba. ¿Por? Claro, Porque sí, el sí. pene baja. Y entonces, si Ya. no hay pene, no hay sexo. Una mierda. Por Ya. lo menos para mí, no. O sea, tú Claro. puedes seguir tranquilamente jugando, Sí, haciendo, erotizando, disfrutando. Ujú. Y a lo mejor has eyaculado con un grado de placer, como sea, y volver. Hombre, Sí, si eres ya. muy joven, volverás a Claro. eyacular. Si tienes ya una edad, entra la Más parte difícil, sí, biológica sí, sí. de que hay un tiempo de recuperación que cada Exacto. vez es más grande. Pero eso es biología, Claro. ¿vale? Ahora, si tú te entrenas, anda que no hay hombres de 80 y Que aguantan un de montón. corriendo, haciendo Sí, sí, sí. deporte, ¿sabes? O sea, que esto ya depende también de la biología un poco de la Ujú. gente. Es que no me acuerdo si te he contestado No, la sí, sí, ha pregunta, quedado porque claro. me he ido no sé por dónde, Ha quedado pero claro. sí. Quiero saber cómo te lo has pasado, qué tal te ha parecido el podcast. Se me Primero. ha hecho súper corto ya, ¿hemos ¿Sí? acabado? Falta un par de temitas ya. Pero, a ver, ¿ya? ¿Ya está? ¿Ya está? No, falta todavía, falta. Ah, vale, Sí, no, sí. no, yo estoy súper contenta. Estoy encantada de la vida. A mí todo espacio que sea para... o sea, al final el conocimiento nos da la libertad Sí, y eso nos da sí. el poder. Total. Y todo espacio en el que se pueda hablar desde un lado profesional, científico, y eso haga que otra persona escuche esto y diga, ostras, y tenga ganas de empoderarse en ese sentido, tanto hombre como mujer, o de replantearse lo que la sociedad que le ha tocado Claro. o le ha prohibido o le ha introducido, Ujú. para mí es oro bendito. O sea que sí, gracias. Quiero pasar a un tema que me parece muy interesante y que creo que está muy a la orden del día. Y que también igual en consulta hasta ahora ha pasado. La falta de comunicación sexual, ¿te ha pasado que muchas parejas te digan y que sea un motivo de divorcio o que no necesariamente? Es el gran mal de la Ok. humanidad. Es uno de los grandes males. O sea, al final muchas veces todo es un tema de comunicación. Ujú. Y la comunicación no es solamente la capacidad oratoria que tú tengas. Tú Ya. puedes tener una capacidad oratoria maravillosa y no estarme contando nada. Ujú. La historia es que como no hay educación sexual, tampoco... La educación sexual va muy de la mano de la emocional. Ya. Es que es lo que hablábamos. La educación sexual no es solamente la parte biologicista. Claro. Sí, sí, ¿Cómo sí. se hace que me pongo para arriba, para abajo? No solamente el órgano reproductor femenino, masculino, que es importante saberlo, sino es qué siento, cómo me siento, qué quiero y escuchar al otro. Tampoco no nos enseña ni a hablar ni a gestionar las emociones. Ya. No, eso no, para nada. Y a escuchar de una manera asertiva y adecuada. Ujú. Entonces, en el acto más íntimo, en el que no hay ningún tipo de filtro, está tu cuerpo, está mi cuerpo, o los cuerpos, aquí cada uno dependiendo de lo que quiera, o estoy yo sola con mi cuerpo, pero esto es más un sexo compartido, ¿no? Si yo no soy capaz de escucharme, de pararme, de respetarme, o incluso de escuchar, de parar y de respetar, hay un problema.
Y ahí es cuando empezamos a presuponer. Ujú. Yo presupongo y entonces mi expectativa, entonces no la cumples, Claro. la cumplo y eso es un problema en las parejas. En las parejas, en los equipos de trabajo, con los amigos. A veces se basa en eso, en ¿y por qué no se lo dijiste? Es que yo espero que tú tengas, esto viene mucho con el amor romántico. Ya, ok. Esto está, ¿ves? Esta es otra cosa, es la parte social y la parte emocional de la Claro, sexualidad, exactamente. el amor romántico. Ajá. ¿Qué nos dicen en el amor romántico? Que cuando tú conoces a una persona Ujú. y encuentras a esa persona, entramos en la fusión. Ok. Entonces, ¿qué te dicen? Que es que el verdadero amor tiene que saber lo que tú piensas, lo que tú quieres y Sí, lo que tú el sientas. famoso resolver y todo eso, sí, O sea, tú y yo estamos así, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, tú tienes que saber por dónde tocarme, Exacto. cómo tocarme, dónde tocarme, Todo. todo. O sea, vienes con el manual directo en la cabeza. Claro, y que yo sepa no soy adivina, ni tú eres adivino ni yo Ni yo, soy claro. adivino. Entonces, ves ahí de nuevo Ujú. la comunicación. Claro. Pero como yo te voy a decir que me gusta si no me conozco, vale, Total. pero puede que sea verdad que a lo mejor, o sea, que yo me conozca, pero Sí, como sí, es sí. tu cuerpo, eres una persona diferente, Correcto. bueno, pues o te apetece hacer otra cosa, descubrimos algo juntos, pero tenemos que comunicarnos. Claro. Si Sí, no sí, me- es y si no me necesario. enseñan, si no me enseñan a qué es lo que siento. Ahora mismo cuando estoy haciendo esto, me estoy sintiendo bien. Esto es lo que yo quiero hacer. Ujú. Me está gustando. Me estoy sintiendo escuchada. Ujú. Soy capaz de decirle, necesito a lo mejor, imagínate, necesito tener hoy un sexo más cariñoso, más romántico, más bonito. No se lo voy a decir. A ver si se va a ofender. Claro, sí, eso, entonces. ¿No? ¿Cómo vas a ver? Claro, sí, sí, sí. No le voy a decir que me empotre contra la pared, a ver qué se va a creer, ¿no? Y los hombres 3/4 de lo mismo. Claro. O sea, al final el miedo a... O sea, no saber, Ujú. presuponer y el miedo constante de si se Claro. lo digo se va a acabar ¿Qué va la a pasar? magia. Sí, sí, sí. Yo a muchas parejas, por ejemplo, les digo, hay que calendarizar la sexualidad, calendarizar, agendar. Vale, ok. Porque entonces es que no, Manolo sí se va a conectar desde la cocina mientras estoy Y haciendo vas el a ver. cocido y vas a verlo. No. Sí, sí, sí. A veces es interesante en este mundo tan caótico que tenemos, pero todo desde el cuidado. Claro. Si yo no tengo ningún problema en agendar con mi amiga Pepita, el viernes 20 quedamos a cenar y no lo veo como que se pierde la magia Claro. ni nada, Sí. sino todo lo contrario. A lo mejor me voy yo qué sé, al de Caldona a comprarme unas mallas porque es que he quedado con ella para correr, ¿no? Sí, sí, o estoy sí. súper contenta y mira este tema o encuentro esta foto, no sé qué. ¿Qué pasa en la sexualidad? Puede ser igual. Sí, 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 totalmente. Si yo le digo a María o a Mario, este sábado, este domingo, ¿qué te parece si Sí. no quedamos con nadie Y tenemos nuestro solo momento. tenemos nuestro momento? Total. Ujú. Pero no hay que presuponer todo el rato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que perdemos muchas otras partes de la sexualidad, como por ejemplo los besos, Ok. que tienen que ver con esta parte de la sexualidad no coital. Esa parte erótica, digamos. A ver, Podría ser. cuando tú empiezas, te das un lote que te mueres y te quedas más a gusto que un Claro. arbusto. Sí, sí, Y sí. si tú hablas con la mayoría de la gente, de parejas, dices, es que hace un montón que no nos damos el lote, que no nos besamos con ese Sí, beso apasionadamente. apasionado. ¿Por qué? Claro. Porque pienso que si me besas así, lo que me estás indicando es que tengo que ir al coito. Ah, vale. Claro. Y a lo Sí, mejor sí, lo que sí. no me apetece es el coito. Sí, solo darnos un beso y ya está. Vale. Es otra vez el Claro. presuponer. Sí, sí, sí. De por sí yo antes de la pandemia tenía un taller de besos ¿Ah, sí? en el que reivindicaba el beso como acto sexual. Ok. Porque a mí que no me venga a decir nadie, o bueno, que me puede venir alguien a decirlo, Sí, sí. pero cuando tú, fíjate, volvemos a lo social, cuando tú tenías una edad en la que no había que mantener relaciones sexuales con penetración, Claro. no existía esa presión, pero podías tener tus novietes o tus novietas, claro, tú ibas con Pepito o con Pepita, te dabas tu lote, ya no había que cumplir nada más, sencillamente Claro. pasártelo bien.
Es un Sí, poco ese era el como, fin. como los niños jugando al fútbol por placer Ujú. o los niños jugando al fútbol con ya una Sí, sí, expectativa, sí, ¿no? Pues total. esto es igual. Dime que no te lo pasabas bien. No, sí, de niño, claro. Y, Yo y- estaba en mi y mundo y ya está. tú llegabas a tu casa y decías, mi sexualidad no es completa. No, Una mierda, tu obviamente. sexualidad era Claro. completa. Y si alguien te hubiera preguntado cuál placer tienes, hubieras dicho, ¡buf! He tocado el cielo. Ujú. Pues porque tu respuesta sexual ha funcionado. Claro. Y porque seguro que has llegado a un placer maravilloso. Ujú. Y incluso habrás eyaculado, habrás mojado los calzoncillos, las Todo. bragas, todo. Ujú. Pero no tenías la expectativa de estoy incompleto porque no he tenido Claro. coito. Y disfrutabas como un enano de Ujú. eso. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Total. Porque hay un momento en nuestra vida que dejamos de jugar. Ujú. ¿Por qué presuponemos, entendemos y nos han dicho que si yo me doy el lote contigo, lo siguiente es Sí, penetración? sí, es directo el sexo. ¿Qué es lo que hago si yo no quiero esto? Ujú. No inicio esto otro. Claro, hay falta de algo ahí. Entonces las parejas, ¿hace cuánto que no nos besamos con pasión? No me beso con pasión porque pienso que va a llegar esto. ¿Y por qué no lo hablamos? Claro. ¿Y por qué no tengo la confianza suficiente? Que voy a ser muy burra. Que me estás comiendo la totis. vulva y tú me estás comiendo el pene. O sea, Sí, sí, sí. y no tenemos confianza para decirnos, Cari, hoy te voy a magrear, te voy a Sí, dar sí, el sí. lote, pero no quiero nada más. Sí, solo hasta ahí, claro. ¿Por qué en la sexualidad puedes decir no quiero sexo anal o no quiero hoy que me hagas una felación, pero no puedes decir no quiero una penetración? Ujú. Sí, sí, Porque todo el rato presuponemos qué se tiene que hacer y qué es el sexo. Total. Por eso yo hacía un taller exclusivo de reivindicar el beso como acto sexual. Lo que ya hiciera la gente a partir de Sí, ya ese es cosa de taller, ellos. pues si te quieres ir a cenar al chino, como si te quieres hacer el harakiri, me da igual. Pero cuando hacían ese taller es, ¿cómo lo habéis pasado? Claro. Porque está el marco de seguridad de vamos a permitirnos disfrutar. Sin ninguna expectativa más el placer. Ese maltrato en el sexo, el látigo, el quiero que me pegues, quiero que me aplastes, todo ese tipo de cosas. Y el buen trato en el sexo. Diferencias. Ujú. ¿Qué significa todo Vale. esto? O sea, una cosa es que tú quieras mantener, o sea, la clave está el consentimiento. Ok, Y el consentimiento mutuo. claro. Y el sí, sí, sí. consentimiento explícito. Es decir, si yo te digo quiero que me empujes contra la pared, pues Claro. explícito es. ¿Vale? Un poco claro es, sí, sí, sí. Ahora, también el otro a lo mejor no quiere entrar en este juego. Claro. Y si no quiere empotrarme contra la pared Ujú. o tirarme del pelo, pues también me lo tiene que decir. ¿Vale? Sí, sí. O sea, el consentimiento tiene que ser como para hacer, como el que hace, como el que le recibe. Claro. Tiene que ser mutuo. Porque si no estamos hablando de asimetría, es decir, no estoy disfrutando, me estoy saltando. O estoy saltándome a la otra Ujú. persona o me estoy saltando a mí. Ok. ¿Vale? Entonces, en el porno, todo el rato esa asimetría se está vendiendo como algo normal. Ya. Se está vendiendo la violencia como algo normal, natural. Como que además es que la gusta Sí, sí, sí. a ella, porque si os dais cuenta la violencia siempre es hacia la mujer. Ujú. Ok. Y no. Es más, hay un montón de reportajes sobre el mundo del porno actual Ya. en el que los actores y las actrices tras la cámara no les gusta actuar así. Sí, eso sí he y escuchado hablan algo con las así. actrices de Claro. voy a hacer como, pero no quiero. Ujú. Es la imagen que se está vendiendo la normalización de la violencia. Ujú. Y esto no es sano. Claro. La violencia, y ni siquiera es violencia, es decir, los actos a lo mejor más agresivos, más violentos, consentidos, que es lo que hablábamos fuera Sí. de cámara de el sadomasoquismo es consentido, es decir, Claro. es una práctica sexual, una práctica de algo en el que yo estoy de acuerdo contigo, tanto Claro, sí, en sí, darla sí. como en recibirla. Correcto. Hay un marco de seguridad Ujú. y hay un contrato verbal Claro, sí, sí, sí. o como sea, pero hay un consentimiento mutuo, Ujú. ¿sí? Que es, yo quiero que tú, imagínate, me golpees con una pala en el culo, Sí, 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 total. ¿vale? Pues que te lo estoy Claro, diciendo. sí, yo te estoy dando el Y permiso. tú digamos. me estás golpeando, pero también sé que Ujú. hay un acuerdo entre tú y yo en que si yo te digo, como sea, hay gente que acuerda una palabra clave, hay gente que
que no acuerda una palabra. Claro, el problema del sí o el no, Ujú, o el para o el sigue, es ujú. que te puedes perder un poco Claro, en, ¿no? O sea, a veces estás en pleno placer y dices, ay, no, 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 y en el fondo te lo estás pasando teta, ¿no? En claro. ese no, 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 no. Por eso muchas veces en el sadomasoquismo lo que se habla es una palabra que no tenga nada que ver. Ok. Plátano, carrusel, Ya. yo qué sé, no sé, playa, que Sí, está tan sacada del contexto que no puede ya. dar a error en la interpretación, Ok, vale. ¿sí? Ujú, Es decir, porque a veces en la exaltación del placer, claro, pues a veces hasta crees en Dios cuando eres ateo, ¿no? Ay, Dios claro. mío, ay, Dios mío, ay, Dios Sí. mío. Y tú dices, ¿qué me estás contando, Soy no? ateo. Sí. Pues eso. Entonces, para que tú no malinterpretes, no te entre la duda, se utilizan palabras fuera del Sí, sí, contexto sí. en un principio. Hasta ahí se llega al acuerdo. Ya. Pero es que esto debería ser en todas partes. Ujú, Es que yo a lo mejor hoy quedo contigo para tener un encuentro sexual y estoy teniendo un encuentro sexual contigo y lo que claro. está sucediendo, lo que está pasando, cómo está pasando, me está incomodando, no quiero seguir. Y simplemente el hecho de decir no continúo, Ujú, aunque tenga tu pene en la boca, claro, sí, sí, sí. es para parar. Ya. Punto. Claro, sí, no hay más. ¿Cuántas veces has estado con un amigo o con una amiga teniendo una conversación? ¿Os habéis empezado a reír? Ujú. ¿Algo ha pasado a nivel interno emocional o a nivel de que alguien dice algo que rompe totalmente con eso? No, Se muchísimas. para y ya está. Claro, sí, ya está. ¿Qué te Ujú. pasa? Hostias, que es que me he acordado de Paco, que le echo de menos. Sí, sí. O tío, esto que has dicho es una sobrada. Sí, 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 Y no pasa totalmente. nada. ¿Por qué? En el sexo no. Ujú. Claro, porque cambia la cosa en el sexo, exacto. Vale. Y aquí va mucho si yo mi educación sexual, de nuevo, hoy cerramos con esto, es el porno, ¿qué me vende el porno? El porno lo que me está diciendo todo el Es rato es que a esta irreal. tía le va... Ujú. Claro. Sí, es totalmente irreal. Insisto, el porno es una fantasía de un señor. Así, A grosso modo. bueno, es una fantasía, o sea, sí, ya no voy a decir de señor, porque hay directoras, Erika, Luz, Sí, ahí hay es una el mal fantasía. llamado porno feminista que se dice, o porno para mujeres, Ujú. que no es que sea porno para mujeres, es un porno que empieza a reivindicar yo no soy educación sexual, Ya. pero es verdad que tengo Sí, tengo cierto un poder, poder, digamos. ¿no? Exacto. Y no me gusta esto que estoy viendo en el porno mainstream. Ya. Entonces, no quiero cosificar el cuerpo de la mujer, no quiero esto, lo otro, y quiero llevar mi fantasía erótica de una manera mucho más cuidada, Ujú. mucho más respetuosa. Y claro, engancha con un público que no le va el porno Claro. mainstream. Sí, sí, Porque sí. esto es lo que pasa cuando a mí me vienen muchas mujeres u hombres diciendo, no me excita el porno, tengo un problema. No, Ya. no tengo ningún problema. No pasa nada. Claro, es como si me viniera alguien y me dijera, no quiero trabajar más de 40 horas, tengo un problema. No, ¿quieres Claro. vivir? Claro, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, cuando el problema está en que si yo vivo la violencia y me la están vendiendo todos los días y mi base educativa es que la violencia es normal Ujú. y es lo que la otra persona quiere, Claro. Ahí está el problemita. porque en el Ujú. porno tú has visto alguna escena en que de repente alguien diga, no, perdona, No. no, Esto es al contrario. pero insisto, porque el porno no es la escuela. No, sí, sí, totalmente. El problema es que se ha convertido en el único. Que enseña Ahí lo que está. se hace en el sexo. Ahí está. Y como además no hay comunicación, tampoco puedo decirle a Paco o a María, tío, esto que veo en el porno no me mola. Ujú. ¿Y tú qué? Sí, sí, sí. Porque no hay educación sexual, que es también hablar, cuidar los vínculos, Exacto. comentar mis dudas. No lo hay, no se habla. Me ha gustado mucho este episodio. Debo aclararte, como te he dicho fuera de cámaras, me has aclarado muchas cosas que también creo que no sabía antes y a mucha gente que haya podido escuchar también le has podido ayudar. Muchas gracias a ti Me por alegro aceptar la mucho. invitación, por venir, Un hemos placer. dialogado muchísimo, he hablado de muchos temas que son importantes y de nuevo digo, el sexo no es un tabú. Y respetar. Exacto. Respetarse y respetar. Lo básico. Pero primero me tengo que respetar a mí, luego respetar a los demás, o al revés, me da igual, pero el respeto tiene que estar como Eso sí, regla de que oro no y de falle. seguridad. Sí, eso Si yo no me siempre. siento segura, respetada, escuchada,
Sí, no es imposible. Aunque no sepa cómo te llamas, ¿eh? También. Pero necesito esa seguridad. Sí. ¿Mm? Así que pues bueno, finalizando este podcast, espero que les haya gustado, que hayan tomado nota, obviamente, para eso es. Y sin más que añadir, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.